22 minutos de las 6 de la tarde, ¿eh? Queremos respuestas, queremos preguntas. Tu mensaje, dale. 11 58 35 87 69. Sé más este teléfono que el de mi mamá. Que el de tu vida. No tengo idea. No, obvio. Decir, a ver, Eva, ¿dónde está? Acá sí, claro. 11 58 35 87 69. Vamos al próximo tema. Dale, señores. Vamos. Es el siguiente. Oh, yeah. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Emi. Perdón a la gente que está acá abajo. Ahí está. Reacción tardía de una víctima de acoso sexual. Hablamos de esto. Miren, presten mucha atención, ¿eh? Supremo italiano dice que la reacción tardía de la víctima no invalida una agresión sexual. Esto, bueno, leo la primera parte, chicos. El Tribunal Supremo Italiano estableció este lunes que el tiempo que una víctima de agresión sexual tarda en reaccionar o manifestar su rechazo es irrelevante a la hora de determinar si hubo violencia y anuló así la sentencia que había absuelto a un sindicalista porque la mujer tardó 30 segundos en reaccionar. Wow. Moni. Tal cual. A ver, es el fundamento de casi todo agresor sexual. Si Claro. tardaste 30 segundos... La Corte Suprema, ¿no? Nuestra. Sí, tal cual. O sea, 30 segundos, 30 días o en este momento hasta 20 años, porque ahora es imprescriptible. Lo que va a traer el agresor sexual es que teníamos un vínculo o que a vos te gustaba. Eso justificaría. Eso justificaría, porque si vos no, inmediatamente no te doy un cachetazo, no hubo agresión sexual, vos eras parte. Yo recién le daba un ejemplo fuera del aire, digo, recién cuando bailamos, a él se le baja la mano, me toca donde no me tiene que tocar. No vamos a decir qué pasó, pero A ver, supongamos que haya... tenemos la imagen. Tenemos la imagen. Pero supongamos que haya pasado. a ver Yo si- no vengo siempre, no soy del staff. ¿Qué voy a decir? No digo nada, me quedo callada, me voy a mi casa, me enojo. Lleva un proceso. Que por ahí, Entonces, perdón, esto pues lo estás diciendo ahora, pero hay gente que no identifica que eso es una agresión o una o un juego situación. dentro, pongamos... Puede tardar años en hipotéticamente. identificar con palabras esa acción. Tal cual. Entonces, cuando es intrafamiliar, si es un pariente, si es la pareja de la madre, si es el abuelo, quien fuera, también hasta que no separa, muchas veces la madre no se separa de esa persona, la víctima no habla. Entonces, el tiempo de la víctima es muy personal. Y otro tema sumamente importante que se trae acá Dale. es cuando logra abrirlo por primera vez, cualquier víctima, sea de abuso físico o abuso sexual, logra abrirlo por primera vez, tiene que tomarse eso. En las instituciones escolares, en las instituciones hospitalarias, hay un protocolo donde tienen que ser escuchados, tiene que ponerse en la historia clínica y además debe hacerse una denuncia. Muchas veces, lamentablemente, los colegios no quieren comprometerse, entonces hacen oídos sordos. No se recibe lo que habla el alumno, por ejemplo, la alumna de secundaria, o lo que habla, por ejemplo, una chica si va a una guardia de un hospital, porque después me tengo que hacer cargo y después tengo que salir de testigo. Lleva un papelerío que se obvia y es obligatorio de las instituciones la denuncia frente a un caso de Puede abuso. ser que no estén capacitados en la escuela, por ejemplo, para que recibir un caso de estos. ¿Están capacitadas las maestras o las autoridades? Mira, siempre es poco. Deberíamos capacitar todo el tiempo a docentes y a médicos, pero en muchas ocasiones se hace justamente por una cuestión de tiempo, de complicación, entonces se pasa por alto y muchas veces la víctima logra hablar de este tema con todo lo que le cuesta sacarlo y no se la escucha en la institución. Y esto tenemos que comprometernos todos. Cuando hablamos de esto, todos somos sociedad, todos debemos escucharlo, porque, por ejemplo, en educación física es una materia que los chicos se abren más fácilmente o podés darte cuenta si la persona tiene golpes, si no tiene golpes. Entonces, la sociedad se tiene que comprometer. Por ahí ser más sencillo el trámite, pero el protocolo debe llevarse. Estamos en comunicación, vía Zoom con Romina Rey Catani. A ver si os escucha seguramente muy bien. ¿Cómo te va, Romina, acá en Emiliano Rela y todo el equipo de cómo estamos hoy? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por este tiempo, por salir. Estás en Canarias, sos psicóloga, experta, como dice acá nuestro graph, en testimonio. Bueno, nos metemos un poco con vos sobre este tema. ¿Cómo ves estas decisiones y este tema, ¿no es cierto? Esta reacción tardía de una víctima, ¿no es cierto? En este caso.
Sí, bueno, la verdad es que es muy importante este fallo a nivel judicial para reconocer justamente que las reacciones de las víctimas son muy variadas y dependen de muchos factores, ¿no? Sí. Entonces, estos estereotipos que hay en torno al comportamiento, a lo que se espera de una víctima, que se comporte de una determinada forma, que no actúe de otra, ¿no? Esto todavía lo estamos trabajando. Desde la psicología intentamos de alguna manera educar, ¿no?, a los operadores jurídicos, a entender cómo funciona nuestro sistema a nivel cognitivo, a nivel emocional, las reacciones ante una agresión, las dificultades muchas veces de poner en palabras o en acto esa negación, ¿no?, que en ocasiones se ve condicionada, como decía, por múltiples factores. Romy, perdóname, vos sabés que recién dijiste esto un poco lo que decía linkeado con lo que decía esta Mónica Salvador recién acá en el piso. Qué importante poner en palabras cuando uno identifica que eso es eso, ¿no es cierto? No todos saben que eso, pasó tal cosa. Por ahí tardan años. Qué importante es poder escuchar y ponerlo en palabras. Y efectivamente, nosotros quienes trabajamos con víctimas de violencia, personalmente trabajo también con niños, niñas, adolescentes, muchas veces sobre todo niños, niñas de corta edad que todavía no entienden lo que son las conductas en sí sexualizadas. Evidentemente no tienen tampoco un concepto del consentimiento, ni mucho menos, porque de hecho además legalmente y a nivel de madurez psicológica no tienen la capacidad evidentemente para poder dar el consentimiento. Pero también en personas adultas, incluso podemos encontrarnos con casos donde ese consentimiento puede estar viciado o puede estar limitado cuando incluso no se puede considerar como tal, ¿no? Yo trabajo en España y acá a nivel jurisprudencial está bastante claro, personas que estén bajo los efectos, por ejemplo, de sustancias, o personas que tengan algún tipo de patología o trastorno mental que pueda implicar que no sean realmente conscientes cuando den el consentimiento, ¿no? Incluso también sin tener ningún tipo de alteración psicológica, nos podemos encontrar cualquiera de nosotros y nosotras en una situación en la que muchas veces esa violencia que se puede estar utilizando no es como tal, digamos, tan obvia o tan evidente. Hay otros mecanismos implícitos, o hay otro tipo de coerciones también, digamos, más sutiles, que a veces pueden pasar desapercibidas. Eso, ¿cuáles son las conductas? ¿Cuáles son las conductas sexualizadas, como vos decís, que pueden causar inconvenientes más comunes en el lugar donde te movés? Conductas, ¿te refieres a que otras personas puedan sobre nosotros tener ese tipo de conductas? Bueno, sí. Puede ser desde comentarios o comportamientos de naturaleza sexualizada sin solicitar, sobre todo también, bueno, en el entorno laboral es muy habitual también, lo estamos viendo, tenemos muchos casos en psicología forense donde nos solicitan evaluaciones periciales de no solo mujeres, aunque son la gran mayoría, porque es un tipo de violencia estructural al final, ¿no? Entonces, situaciones también en las que se pone a la persona en una situación que no desea estar, con acercamientos también inapropiados, impuestos, como decía, comentarios, incluso también la violencia digital, que hoy en día también con las nuevas tecnologías es cada vez más frecuente, ¿no? Envío de contenido, de material no solicitado, sexualizado, entre otros comportamientos, ¿no? Romy, seguramente cuando alguien toma conciencia o pone palabra o se da cuenta, seguramente entiendo que entra en un mini o gran shock, ¿no es cierto? ¿Cómo es después el siguiente paso de la entrevista a esta persona, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo es ese procedimiento? Para que también pueda, imagino, poder abrirse y contar y alivianar y seguir viendo, bueno, cuáles son los próximos pasos. Pero, ¿cómo son las entrevistas? ¿Cómo son los procesos? Y como bien decías, una de las reacciones que es muy esperable en un primer momento es esa fase un poco quizá de shock o de no terminar de entender y no poder poner o expresar en ese momento. Cuando por fin la víctima toma conciencia de que ha sido una víctima, es cuando se pone en marcha un mecanismo que empieza por, evidentemente, tener que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Este es un paso muy importante y lamentablemente muchas víctimas nos dicen, cuando ya están en el proceso judicial,
que si hubiesen sabido a lo que se iban a enfrentar, a lo mejor no hubiesen denunciado. Eso es tremendo para nosotros, ¿no? Porque significa que está existiendo lo que llamamos una revictimización o victimización secundaria, entendida cuando la persona entra en contacto con los sistemas, ¿no? Los sistemas sanitarios, el judicial, en sí, en todo el procedimiento. Entonces, es muy importante y hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de delitos que la única prueba con la que va a contar es el testimonio de la víctima o presunta víctima hasta ese momento, ¿no? Porque también hay que respetar la presunción de inocencia hasta que se demuestre. Entonces diremos presunta víctima. Entonces, tomarle la declaración, conservar muy bien ese testimonio, cuidar lo que llamamos la huella de memoria, ¿no? Es muy importante porque se puede contaminar, se puede incluso hasta destruir y en un futuro de cara a un juicio se puede incluso hasta invalidar un testimonio. Pero sobre eso... Pero más importante, perdona, es cuidar a la víctima de esas revictimizaciones. ¿Y cuál es la educación necesaria para las personas que cometen esos delitos, sean hombres o mujeres? ¿Qué dirías? ¿Te refieres a agresores sexuales? Claro. Estamos hablando de esto. Bueno, claro, es una combinación de factores, porque en realidad obviamente todo parte de la educación, que no solamente tiene que estar en casa, sino también en el sistema, en las escuelas, ¿no? En los colegios. Pero para eso también tenemos que tener preparaciones las personas adultas, y es muy difícil. Son muy pocos los padres y las madres que hablan, ¿no? Con sus hijos e hijas adolescentes sobre temas de sexualidad, porque no saben cómo, porque no les han dado las herramientas, ¿no? Entonces, después también tiene que ver con el contacto del niño, niña o adolescente con su entorno también. Hay mucha legitimización hoy en día del uso también de la violencia, de la agresividad, incluso también en las relaciones sexuales. Estamos viendo un aumento exponencial de casos de agresiones entre adolescentes, y esto no solamente ocurre en España, donde yo trabajo, también lo podemos ver en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, ¿no? Entonces, estas ideas erróneas hay que trabajar mucho a nivel cognitivo, pero también afectivo sexual respecto a las creencias erróneas que tienen, y también al uso de nuevas tecnologías, al consumo de la pornografía también, evidentemente desde temprana edad, y bueno, y otra serie de factores que no necesariamente conllevan que una persona se convierta en un agresor sexual, pero sí aumentan el riesgo, ¿no? Sí, Romina, es una pregunta bastante como burocrática lógica lo que te quería preguntar nomás, pero ¿cómo es el proceso que se toma legalmente para conseguir este tipo de información por parte de la víctima sin que se cruce una línea y la víctima termine más lastimada? Ya sé que quizás es medio infantil pensarlo así, pero tipo, ¿hay alguna forma en la que la ley logra sacar la verdad de una forma en la que, qué sé yo, no se sienta tan brusco? Claro. Porque creo que pensamos en la situación y que vos ya salís a denunciar algo que te pasó, que es horrible, y estás en una situación ahora donde un policía o, qué sé yo, una persona de la ley te está cuestionando constantemente. ¿Cómo es ese proceso para la víctima? No es para nada infantil lo que estás diciendo, y me parece muy importante que resaltemos que justamente los pasos que se están dando para intentar humanizar la justicia, para acercarla a las personas con una perspectiva de derechos humanos, básicamente, y de entender también las dinámicas de la victimización. Entonces, efectivamente, por lo menos en España, y discúlpeme porque es de la realidad que puedo hablar con propiedad porque es la que mejor conozco, sí que tenemos leyes que protegen, y además bastante pioneras y novedosas porque no llevan tanto tiempo, como son la ley específica de violencia de género y también la ley que protege a menores víctimas de violencia de todo tipo, ¿no? Que es lo que llamamos la LOPIBI. Entonces, este tipo de cuestiones se abordan, y lo que se intenta es que la persona, una vez que entra en contacto con los sistemas, declare la menor cantidad de veces posible. Incluso menores de 14 años se hacen pruebas preconstituidas, o también conocidas como cámaras Gesell en Argentina, ¿no? Donde se intenta que se tome una única declaración, que se preconstituya, es decir, que se grabe y que se pueda utilizar en el futuro para que justamente esa persona no tenga que volver a acudir a la sala el día del juicio
juicio, ¿no? Porque eso sabemos que los procesos duran años de media, que eso también es revictimizante, ¿no? Entonces, otra de las herramientas que se utiliza justamente para preservar, para proteger, es intentar que personas expertas en psicología del testimonio, ¿no? que es mi especialidad, sean quienes tomen esas declaraciones, porque jueces, fiscales, abogados, abogadas no tienen esa preparación quizá, cosa que debería, y cada vez por suerte vemos más que se están formando, y así lo estamos intentando también desde el mundo de la psicología, para que sepan cómo preguntar, pero sobre todo cómo no preguntar, ¿no? Eso es muy difícil, Claro que respetar los tiempos también y las necesidades de las víctimas. Sí, que no juegue en contra, ¿no es cierto? El querer hacerlo, que no juegue en contra y que sepan cómo sumar. Lola. Sí, Romina, hay un caso emblemático que la verdad trascendió la frontera de España, que es el caso de abuso en los Sanfermines en Pamplona, de una chica violada por 5 o 6 personas. No recuerdo cuál era el caso de estos chicos sevillanos, incluso alguno de ellos de las Fuerzas Armadas. Es un caso emblemático porque se hablaba de abuso, porque la chica absolutamente bajo los efectos del alcohol no había dicho que no. Y cuando todos lo que reclamaban, que fue un gran movimiento, y no solamente feminista, un gran movimiento de mujeres reclamaban que era violación porque justamente ella no había podido decir el no, ni sí, ni nada, no la dejaron, más el drama de que la grabaron en video y luego se descubrió que era todo un sistema que habían hecho con muchísimas chicas alrededor de España. Digo, hago este pequeño resumen, introducción para aquellos que nos están viendo que no tienen por qué conocer el caso. ¿Qué cambió para vos en la legislación española este hecho conocido como La Manada, que además para aquellos que quieran conocerlo es una serie que también está en Netflix? Se adaptó, mira. Sí. Y efectivamente, para nosotros acá en España ese fue un caso un antes y un después. Hubo mucha movilización, además también, unas manifestaciones muy importantes. Y efectivamente antes acá el Código Penal diferenciaba entre lo que era abuso y agresión sexual, ¿no? Con la diferencia de que la agresión se consideraba que era cuando mediaba violencia en los actos, ¿no? Entonces, claro, es muy importante entender, y lo resumiste muy bien, que en este caso no hubo, digamos, una violencia física como tal, porque no fue necesario debido a que eran 5 chicos, con una chica, 18 años, efectivamente habían una cantidad de procesos implícitos que no necesitaban el uso de la violencia, era suficiente con el sometimiento, hubo un sometimiento de la voluntad de la víctima que a lo mejor ella no consiguió decir que no, pero tampoco dijo que sí. Y eso sacó adelante un proyecto de ley que hoy se ha convertido en realidad, hace cuestión de un par de años, no muchos más, de lo que se conoce como la ley del solo sí es sí. ¿Qué pasa con esto? Que es muy complicado demostrar, y por lo menos para las evaluaciones forenses a nosotros se nos abrió un nuevo panorama muy grande cuando nos solicitan evaluaciones del consentimiento. ¿Cómo podemos demostrar? Entonces, para eso es necesario tener, como decíamos, una perspectiva y entender de victimología, de dinámicas de control, de dinámicas de poder también, y de esto que hablábamos del consentimiento, y vuelvo a repetir porque me parece muy importante para que los jóvenes que quizás no puedan estar escuchando, no nos puedan estar viendo, que el consentimiento tiene unas características que deben cumplirse siempre. Debe ser libre, debe ser voluntario, debe ser explícito y mutuo, que ambas partes quieran, y sobre todo que sea continuo. Esto que implica que yo puedo dar el consentimiento para una serie de prácticas, pero no para otras. O puedo dar el consentimiento para estar con una persona en una ocasión, pero eso no implica que en las siguientes también lo desee. Entonces esto es lo que puso en el centro del debate esta ley del solo sí es sí. Aunque, bueno, tiene muchas otras críticas como todas leyes. Bueno, sí, se volvió en contra. Sí, es muy extenso, pero vamos a decir que el sí es sí, la ley del sí es sí, que derivó después de esta situación, tuvo su contra. Y la contra fue que dejó fuera a varios violadores y abusadores, porque claro, la ley se retroatrajo para beneficio del que ya estaba en prisión, y luego hubo que acomodar esa ley. Digo, siempre de una manera o de otra el defensor va a buscar la forma de que el que ya está en prisión se beneficie, y fue este caso. Pero bueno, gracias a Dios luego se pudo acomodar la ley del sí es sí. Moni.
Sí, yo quería comentar, porque acá está pasando y pasa mucho más de lo que creemos, el exceso de alcohol y que después aparezca una violación, una relación no consentida, o que se acuerde o que no se acuerde. Y en Argentina desde el 2012 hay un protocolo, que podemos darlo también como información, que se pueden acercar las chicas esa misma noche con el adulto, sin el adulto, avisando o no a los papás, para que inmediatamente se tomen muestras, para que inmediatamente se les da la pastilla del día después y después se ve el tema de la causa. Hay un protocolo establecido en los hospitales para que actúen, se inscriban la historia clínica y se haga la denuncia. A veces ocurre que no toman este compromiso, inclusive los colegios, que son lugares donde, los primeros lugares donde se abre un adolescente que le haya pasado, ya sea abuso físico o sexual. ¿Tienen la obligación allá también de denunciar las instituciones? Sí, sí, efectivamente. Desde hace bastante tiempo, pero con la ley esta que nombraba la LOPIB, sobre todo con el tema de menores, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que tenga conocimiento o sospecha está obligado a notificar o a denunciar. Tenemos varias vías, son diferentes, pero básicamente es poner en conocimiento de las autoridades. Y lo que decías también, en España lo llamamos los puntos violetas, que suelen estar en fiestas populares como los Sanfermines, comentaba la compañera, o las fallas u otro tipo de fiestas. Y también tienen los protocolos incluso en discotecas. Eso también ha dado lugar a que permitiera que se pusieran en conocimiento con mayor rapidez los casos y que se actuara primero justamente para proteger y dar una asistencia primera a la víctima, porque además hay que decir algo que es muy importante, que eso también tiene que ver con más la parte jurídica, pero no hay que olvidar que también si hay algún vestigio de ADN, algún tipo de prueba física en la persona, eso es lo primero que va a desaparecer, con lo cual es muy importante también proteger, como decíamos antes, no solo la prueba de la huella de memoria, sino también los posibles vestigios físicos. Entonces es muy importante que estemos informados de cómo tenemos que actuar. Romy, muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos ir a dormir porque es tarde ahí, seguramente. Claro, re tarde. Te mandamos un beso grande. Gracias por este aguante y por ayudarnos a visualizar un poco este tema también y ayudarnos. No, a ustedes, un placer. Gracias. Chao, Romina. Chao. Escúcheme, ¿cómo era el teléfono de acá? El teléfono de acá es... Dámelo. El teléfono de acá es 11 58 35 87 69. ¿Cómo te gusta decir el teléfono? Mensajes. No me sigas la cámara. Siguiente. El país está... ¿todos estos leo? Tengo un montonazo. Vamos. Ah, bueno, listo, me encanta, ¿no? Buenísimo. No, por el tiempo, pero me encanta. Vamos. El país está en llamas, no se dan cuenta lo que pasa con jubilados, trabajadores, etcétera. Es pregunta. Dice La Calle, ¿te lo dijo o no lo escucharon? Hablen de lo mal que... Está hablando del bloque anterior, de la economía. De lo económico, de que la gente no llega a final de mes y el sueldo no rinde. Exacto. Hablen de lo mal que la está pasando las clases trabajadoras, por favor. Saludos desde San Martín de San Martín. Ah, los veo todos los días. Creo que iba a decir San Martín de los Andes. También, tipo. Por eso seguí así, dije. De San Martín. Un abrazo grande. Buenas tardes, dice. Perdón, pero creo que Now se maneja solo con estadísticas. Habla del economista que nos visitó anteriormente. La realidad es que nos tratan como ignorantes cuando no tenemos la posibilidad, dice, de ningún ahorro. Soy docente. ¿Cómo hago para ahorrar con los miserables sueldos que percibimos? Pero pará, es muy fácil. Vos tenés que empezar a los 6 años, tenés que poner una cuenta de ahorros y tenés que comprar un cuadro de Molière. No sé. Por ejemplo, este hombre dice que a los 20 años podés ahorrar y solo consigue trabajos esclavos y en negro. Encantada de estar con ustedes. Siguiente mensaje. Sí, de acuerdo con la educación financiera en las escuelas. Como diciendo, sí, estamos de acuerdo, eso perfecto. Eso está bien. Pero no estoy de acuerdo con el invitado economista. Yo siempre... Dice, yo siempre, clase media, ahora en extinción, nunca compré dólares, hablando de la compra de dólares anteriormente. Este muchacho está en Argentina y dice, su posición se basa en la moneda estadounidense. Noten que sus clientes son sub 30. Continúa el mensaje. Es la primera vez que discrepo con un invitado. Tal vez sea yo. Igual está todo bien, por supuesto. De todas formas, hay que escuchar distintas ponencias, siempre con ustedes. Muchas gracias. Leo uno más. Realmente quien está hablando de economía, comillas dice, desconoce, comillas, la realidad de los trabajadores jubilados y de la cantidad de gente que perdió el trabajo. Pone corazones, saludos para todos. Muchas gracias por estar ahí. Ahora sí, señores. ¿Ahora sí? Momentos de... ¿Dónde? Escuchen, mire. ¿Un momento? El momento de ahora. Apártalo. Mirá.